Muy bien, Marcos capítulo 6. La semana pasada estudiamos los versículos 50, 51 y 52. Y pudimos ver en esos versículos que los discípulos de Jesucristo, de alguna manera, aun cuando habían visto tanto de las obras de Jesucristo, habían visto tanto del poder de Jesucristo, habían visto el poder de Jesucristo manifestado y de hecho el poder de Dios manifestado a través de Cristo, pudimos ver que aún después de haber visto todo eso, los discípulos tenían su corazón endurecido. Todavía no entendían lo que el Señor había estado haciendo. Específicamente nos dice en el versículo 52 que aún no habían entendido lo de los panes. Si se acuerdan ustedes, acabábamos de ver hace un par de semanas la alimentación de aquellos 5,000 hombres, con mujeres y niños. Acabamos de ver cómo el Señor multiplicó el pan y los peces y pudieron todos comer, saciarse y aún tener más de lo que se necesitó. Y estos discípulos, aun cuando habían estado viendo las obras del Señor, aun cuando habían estado viendo los milagros que Él hacía, de todas maneras sus corazones seguían endurecidos. Y vamos a ver inclusive en el capítulo 8 que el Señor de nuevo va a tener la necesidad de alimentar una multitud. Y cuando les dice a ellos que los va a alimentar, ellos todavía no tienen la claridad de visión para saber que si el Señor lo había hecho una vez antes, lo podía hacer de nuevo. Se me antoja esto como algo curioso y se me antoja esto como algo que sucede también en nuestras vidas a menudo, ¿verdad? Que vemos al Señor hacer grandes cosas en nuestra vida, vemos al Señor moverse entre nosotros, vemos al Señor sanarnos espiritual, física, a veces hasta financieramente. Y luego cuando nos vemos enfrentados con otra prueba similar a la que acabamos de pasar y en la cual Él nos ha ayudado con tanta claridad, perdemos toda visión. No tenemos idea de cómo le vayamos a hacer. Y aunque decimos que creemos en Dios y confiamos en Dios, inclusive llegamos hasta pensar, bueno, ¿y cómo le irá a ser Dios aquí en esta ocasión? Y es algo que sucede tan a menudo que debe hacernos pensar si en realidad nuestro corazón y nuestra visión está alineada con el corazón y la visión de Dios. Porque a veces nuestro corazón y nuestra visión pudiera ser que nuestra mente esté alineada con el corazón y la visión de Dios. Pero cuando se trata de la práctica, cuando se trata de prácticamente creer y hacer aquello que Dios nos manda hacer en nuestra vida, a veces esas son dos cosas muy diferentes. En teoría es fácil aceptarlo, intelectualmente es fácil entenderlo, espiritualmente es fácil verlo, pero luego cuando lo queremos hacer humanamente es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas que Dios quiere que hagamos y la mayoría de las cosas que Dios hace en nuestra vida son sobrenaturales. Son sobrenaturales. Van en contra de nuestra naturaleza humana y van en contra de la naturaleza del mundo. Entonces tenemos nosotros que aprender a ver las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida como algo sobrenatural. Porque si tenemos esa mentalidad, si tenemos ese tipo de visión, entonces cuando encontremos que estamos teniendo problemas o cuando encontremos que estamos pasando por diferentes circunstancias, vamos a poder reconocer que aun cuando a veces se manifiestan naturalmente, tienen un trasfondo sobrenatural y necesitamos el poder sobrenatural de Dios para poder nosotros salir triunfantes, tener éxito en lo que la vida nos está presentando. Y esto era lo que los discípulos no habían podido comprender todavía. Aunque habían visto algunos destellos de la gloria del Señor, aunque habían visto algunos destellos del poder sobrenatural del Señor, porque era claro que lo que el Señor estaba haciendo tenía que haber sido por medio de un poder sobrenatural, de todas maneras sus corazones seguían endurecidos. Lo que nos dice ahí al final del versículo 52, noten por qué no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y a veces cuando nuestro corazón está endurecido, eso ayuda a cegarnos espiritualmente. Eso ayuda a cegarnos espiritualmente. Porque si nuestro corazón está endurecido para con las cosas de Dios, aun cuando vemos la obra de Dios siendo hecha en nuestras vidas, nuestros ojos espirituales se niegan a verlo. ¿Sí? Cerramos los ojos. No podemos verlo. No importa qué tan grande ha sido lo que Dios acaba de hacer en nuestra vida, no podemos verlo. Ahora, creo que en los siguientes versículos vamos a poder ver un poco de la razón por la cual quizás los discípulos estaban con su corazón todavía endurecido.
Y quiero que recordemos algo. A veces cuando hablamos acerca de Pedro, cuando hablamos acerca de Juan, cuando hablamos acerca de Mateo, cuando hablamos acerca de Lucas, ¿verdad? Porque al principio en el título de sus evangelios nos dicen que es el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos, el evangelio según San Lucas y así sucesivamente. Inmediatamente tenemos la propensidad a levantarlos a un nivel mucho más alto de lo que en realidad se merecen. Sí, porque ellos simplemente han sido los vehículos a través de los cuales Dios ha comunicado su gran obra y su gran plan de salvación aquí en la tierra. Y tenemos la tendencia, porque ellos escribieron la Biblia, a ponerlos en un plano más alto que nosotros. Pero debemos recordar que al fin de cuentas, estos hombres que fueron los que escribieron la Biblia, incluyendo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago y todos los demás, eran hombres como todos y cada uno de nosotros somos hombres y mujeres, en el sentido que eran seres humanos. Y tenían una visión natural, y no fue sino hasta que vieron al Cristo resucitado y ascender al cielo que pudieron tener esa visión sobrenatural. Vemos en los evangelios en ocasiones que el Señor dice: ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir aquí enseñándoles lo mismo una y otra vez? Y creo que eso es muy bueno que nosotros recordemos hoy, de que ellos eran hombres como nosotros, eran seres humanos como nosotros. Y así como su corazón estaba endurecido, a pesar de lo que habían visto, así a veces nuestro corazón también se endurece. Y hacemos un lado los principios espirituales que conocemos por la dureza de nuestro corazón, como vimos la semana pasada. Hoy, comenzando en el versículo 53 de Mateo 6, y de nuevo les recuerdo que estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, dice: terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genesaret. Entonces, habían pasado por una travesía. ¿Qué quiere decir? Que habían atravesado por una serie, no solamente de puntos geográficos, sino que habían estado atravesando también por una serie de experiencias con Jesús que les estaban abriendo los ojos a lo que Jesús era y lo que estaba tratando de hacer. Ahora, para tratar de ver un poco de lo que esta travesía significa, vamos a ver el mapa. Pongan el mapa, por favor, una vez más, del lago. Este es el lago de Galilea. Y según lo que hemos estado leyendo en el capítulo 6, comenzando desde el versículo 1, se nos habla de que primero fue a Nazaret, ¿sí? Nazaret, aun cuando no está aquí, es el área que está aquí alrededor de Corazín, Capernaum, Genesaret, etcétera, etcétera. Y Nazaret está muy cerca de la sede, o donde podemos considerar la sede de nuestro Señor Jesucristo, que era Capernaum. De ahí fueron a Tiberias, que está acá abajo. Y si van leyendo lo que les estoy explicando aquí a través del capítulo 6, van a ver que de ahí de Capernaum, de su sede, en el área de Nazaret, bajaron a Tiberias, que está acá abajo. Después fueron a predicar en algunas de las aldeas. ¿Cuáles aldeas fueron? No sabemos, no estamos seguros, pero ha de haber habido aldeas entre este punto de Tiberias y este punto de Capernaum, en donde habían ido a tener que predicar. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Sí? ¿A dónde los envió? De nuevo, a predicar en los lugares alrededor de donde ellos se estaban encontrando. Recuerden que todo se hacía a pie. ¿Sí? No había carros, no había autobuses, no había inclusive barcos que pudieran llevarlos de un lugar a otro con la rapidez que nosotros tenemos ahora. Pero tenían que ir caminando a pie en todas las aldeas de alrededor. ¿Sí? Luego los apóstoles volvieron y se reunieron con Jesús. Después de caminar en las aldeas de alrededor, volvieron a Capernaum, se volvieron a reunir con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho, le contaron todo lo que habían enseñado, le contaron todo lo que habían visto suceder a través de ellos. Cuando ellos vuelven, Jesús les dice: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado. Y vimos que fue en algún lugar que estaba lejos de estas ciudades, en donde se fueron con él a apartarse para poder descansar. Les dice: vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Pero en realidad, ¿qué sucedió? No descansan. Inmediatamente el Señor los pone a trabajar y se alimentan a los 5,000. Enseguida hizo que sus discípulos se subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida. Si ellos hubieran estado por aquí en alguno de estos lugares en donde no se ve el nombre de ninguna ciudad,
Querría decir entonces que se tenían que subir a la barca y atravesar el lago, desembarcar por acá en esta orilla y luego caminar a Betsaida. Váyanse imaginando todo lo que el Señor les estaba diciendo que hicieran. Váyanse imaginando cómo esa travesía es mucho más de lo que cualquiera de nosotros pudiera imaginarnos que iba a necesitar hacer y de la energía que se iba a necesitar para hacerlo. Ahora, si lo hicieron en una semana, hubiera sido algo extraordinario, ¿verdad? Pero aún en un mes, en esos tiempos en donde no había nada de mecánico, en donde todo tenía que ser a pie o en burro, camello, lo que fuera, hubiera sido una obra tremenda. Entonces les dice que se adelanten, se suban a la barca y se adelanten a la otra orilla, a Betsaida, mientras él se queda, despide a la multitud y se iba a orar. Pero ¿qué sucede? No llegan a la otra orilla. Cuando salen en la barca, como a la mitad del lago, como a la mitad del camino, ¿qué sucede? La barca se queda atorada. Los vientos están soplando. Tienen que luchar contra vientos, tienen que luchar contra tormenta, tienen que luchar contra la marea, tienen que luchar contra tantas y tantas cosas. Y luego, mientras ellos están luchando, ¿qué sucede? Él viene caminando sobre el agua hacia ellos y les saca un susto, ¿verdad? Porque creen que es un fantasma. Yo no sé ustedes, pero me pregunto si quizás esto pudiera ser la razón por la cual sus corazones estaban endurecidos. Sí, andan corriendo de un lado para otro, andan hace y hace y hace, sirve y sirve. Alimentan a los 5,000, les dice que se suban a la barca y que crucen al otro lado. Quizás piensan que finalmente van a llegar a un punto en el cual de hecho van a poder sentarse y descansar. ¿Y qué sucede? Los encuentra una tormenta. ¿Qué sucede? Los encuentran los vientos, los encuentran las olas. ¿Y el Señor Jesucristo en dónde está? Por allá despidiendo a la multitud, por allá en algún monte orando. Y ellos lucha y lucha, batalle, trabaje y trabaje. Me pregunto entonces si quizás esto pudiera ser la razón por la cual sus corazones estaban endurecidos. Una cosa tras otra que hacer, servir. Yo creo que a veces nosotros podemos tener la tendencia a sentirnos de esa manera, ¿no es cierto? Digo, venimos a Jesucristo, lo conocemos personalmente, nos llenamos de gozo en nuestro corazón, sabemos que somos salvos, sabemos que el cielo es nuestro, sabemos que Él nos está bendiciendo. Sí, pero luego de repente se nos empieza a predicar y empezamos a leer en la Biblia que el caminar con Jesús no es solamente decir, sí Señor, te recibo en mi corazón, sino que también implica seguir su ejemplo de siervo, implica seguir su ejemplo de constantemente ministrar, implica que vamos a seguir las indicaciones que Él nos da en su palabra, ¿sí? De voltear la otra mejilla, de amar a nuestros enemigos, de bendecir a los que nos maldicen, de confiar en Él, de poner el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas, sabiendo que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y todo eso implica para nosotros un ejercicio físico a veces y implica un ejercicio para nosotros de fe. Y a veces sentimos que nos cansamos, a veces sentimos que ya no podemos más, a veces sentimos que es imposible, que lo es, no decimos que es posible. Pero nos debemos recordar constantemente de que es imposible cuando lo vemos con ojos naturales, mas no cuando lo vemos con ojos sobrenaturales y nos damos cuenta de que las fuerzas que necesitamos para hacer lo que el Señor nos pide que hagamos tienen que ser fuerzas sobrenaturales que vienen de Él. Y esto sucede en todo aspecto de nuestra vida. Sucede en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Nunca le ha sucedido que usted en su trabajo siente que es al que le echan más cargas? Como usted nunca se queja, como usted siempre está dispuesto, ¿verdad? Como usted siempre está ahí para estar en lo que se necesite. ¿Qué dice el dicho mexicano? Al perro más flaco se le cargan las pulgas, ¿verdad? Constantemente le están dando más. Y usted porque quiere terminar el trabajo, ya terminé, y en lugar de decir, ok, descansa un poco o vete temprano o algo, oh sí, pues ahí te va otro. Y así sucesivamente sucede en el trabajo.
Y créame, sucede en todo trabajo, ¿ok? En todo trabajo, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea de que los pastores trabajamos 2 horas los domingos nada más, ¿verdad? Y no me estoy quejando, pero lo que le quiero decir es que sucede aquí en la iglesia. Los hermanos que sirven en los diferentes ministerios, ¿sí? Saben que cuando están aprendiendo alguno de los ministerios que están haciendo y lo aprenden bien, ¿saben qué hacemos como pastores y líderes? Porque ya lo saben bien, inmediatamente queremos cargarles otro. Porque hey, ya lo tienes bien estudiado, ya lo tienes bien conocido, te queda una mano libre, entonces con esa mano haz otra cosa. Sucede en todos los lugares. Sucede en la escuela. Sí, los estudiantes, los que están en la universidad, los que están en la preparatoria o high school o junior high. Y apenas parece que están saliendo de una tarea, de un proyecto, de algo, y parece ser que los profesores nada más están esperando a que lo entreguen para inmediatamente, ¿qué? Darles otro. Y este es mucho más difícil. Y acabamos de terminar uno y nos pasamos 2 o 3 noches sin dormir porque estamos trabajando arduamente para presentarlo a tiempo. Y en cuanto lo presentamos y nos califican, ¡pum! Ahí viene el otro. ¿Qué tal los que jugamos deportes en algún equipo? Como fútbol o béisbol o básquetbol o algo. ¿Sí? ¡Hey! Nadie defiende. Todos quieren estar allá de delanteros esperando a que les pase yo el balón para que anoten el gol. Pero cuando el equipo viene del lado contrario a tratar de anotarnos a nosotros, nadie se apura, nadie corre. Todos quieren la gloria, pero nadie quiere el trabajo. Hey, yo también estoy lastimado. Hey, yo también tengo problemas por el cual no podría jugar, pero aquí estoy. ¿Sí? En la iglesia. ¿Sí? Tenemos gente que sirve constantemente, gente que constantemente está aquí. Y hay veces que cuando alguien no viene, ya sea al ensayo o que no viene el día que le tocaba ser ujier o que no viene el día que le tocaba ser maestro. ¡Hey! ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Qué? Todos tienen cosas que hacer, todos tienen obligaciones y yo no tengo obligaciones. Tenemos esa tendencia a ver las cosas de esa manera. Sí, me imagino yo que los apóstoles, los discípulos aquí quizás estaban pensando lo mismo. ¿Y qué me dicen de nuestro hogar? ¿Sí? ¿Qué me dicen de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge? ¿Sí? Hey, chamacos, tu padre y yo nos estamos esclavizando, trabajando hasta overtime y todo lo demás para tenerles todo lo que necesitan y ustedes no pueden levantar su plato de la mesa, no pueden levantar sus calzoncillos del piso del baño. Por favor, ayuden a su madre que no es su criada. Hoy cuando se trata del esposo o la esposa, ¿verdad? Digo, yo en mi casa soy el que más hace por mantener la paz en mi matrimonio. En serio. Pero pregúntenle a mi esposa y ¿saben qué va a decir ella? Que ella es. Y estoy seguro, sin que me digan que así es, que en su casa es lo mismo. Y me pueden decir que no es, pero acuérdense que los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Ok? Porque en un momento u otro nosotros, yo, me siento como que soy el único que está haciendo y los demás no están haciendo absolutamente nada. Yo me siento como del que todo el mundo se está aprovechando y yo no me aprovecho de nadie. ¿Y saben qué? Les voy a revelar algo revelador. Así es la vida. Así es la vida. Nadie quiere pasar por estreses, ¿es cierto? Y tiene a veces la tendencia a uno a decir, esto ya no me va a causar ningún estrés y lo aventamos a la basura o a donde sea para no pensar en ello. ¿Y saben qué sucede cuando nos deshacemos de una de esas cosas que nos trae estrés para que no nos traiga? Inmediatamente otra cosa toma su lugar. Casi inmediatamente otra cosa toma su lugar. ¿Saben qué? Así es la vida. La vida es difícil. Después de la caída de Adán y Eva, la vida se volvió en algo muy, muy difícil. Y si la vida con Cristo es tan difícil, imagínense la vida sin Él. Si la vida con Dios en nuestro corazón y el Espíritu Santo de Dios dándonos la fortaleza para seguir adelante cuando ya no queremos seguir adelante, es difícil. Imagínense la vida sin ese poder.
La razón por la que seguimos adelante, la razón por la que no nos hemos dado por vencido, la razón por la que no hemos echado las manos al cielo y hemos dicho últimamente no tengo por qué estarlo soportando, es porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es porque el Espíritu Santo nos redarguye. Es porque de alguna manera, aun cuando somos ofendidos, aun cuando somos lastimados, aun cuando se nos hacen heridas a veces muy profundas, el Espíritu Santo de Dios sana esas heridas, cicatriza esas heridas, sana esas heridas y nos ayuda a seguir adelante. Y por eso constantemente tenemos que estar yendo con nuestro médico por excelencia, que es Jesucristo, para que nos sane físicamente, emocionalmente, espiritualmente y podamos seguir adelante. Porque si no vamos con Él para que nos sane física, espiritual y emocionalmente, tarde que temprano vamos a llenar, nuestro corazón se va a llenar de tanta amargura, nuestro corazón se va a llenar de tanto resentimiento, nuestro corazón se va a llenar de tanto rencor, nuestro corazón se va a llenar de tantos deseos de venganza, nuestro corazón se va a llenar de tantos malos pensamientos, que esa herida que no es sanada nos va a llevar a hacer cosas que nunca nos imaginamos que pudiéramos hacer. Tenemos que diariamente estar yendo con nuestro Señor Jesucristo. Diariamente pedirle que nos sane y entregarle todo, darle todo. Porque saben que cuando lleguemos con el Señor Jesucristo a su presencia y tengamos que dar cuentas de lo que hicimos en la tierra, bueno o malo, no vamos a poder echarle la culpa a nadie de cómo vivimos nuestra vida. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuentas y ser responsable por sus propias actitudes. Nadie va a poder decir mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi patrón, mi patrona, mis padres, mis abuelos. Nadie va a poder decir eso. ¿Sí? Y lo que va a suceder cuando lleguemos delante del Señor y Él pase nuestras buenas obras por el fuego, es que muchas de ellas, por haber sido hechas de madera, de heno, de hojarasca, se van a quemar. Y vamos a perder galardones. Y ninguno de nosotros, estoy seguro, quiere que eso suceda. Pero entonces, Carlos, Pastor Carlos, Charlie, amigo, hermano, como me quiera decir, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando me siento así? ¿Qué hago cuando ya no quiero? ¿Qué hago cuando como los discípulos, como los apóstoles, mi corazón se endurece y ya no quiero seguir los principios bíblicos que conozco tan bien, que se me han enseñado tan claramente? Cuando ya no quiero seguir sufriendo, cuando ya no quiero seguir trabajando, cuando ya no quiero seguir siendo afligido por estas cosas que constantemente me causan dolor y me traen preocupaciones y me traen estrés a la vida, ¿qué hago? Porque a veces, como los discípulos, mi corazón se endurece y ¿sabe qué? Yo lo que quisiera es mejor darme por vencido. Yo lo que quisiera es mejor empacar mi maleta y irme. Porque ya no quiero seguir adelante. Ya no quiero seguir en ese trabajo. Ya no quiero seguir en esta iglesia. Ya no quiero seguir en esa escuela. Ya no quiero seguir en esa casa. Ya no quiero seguir en este matrimonio. ¿Qué hacemos? Debemos acordarnos que servimos a un Dios sobrenatural, todopoderoso, que cuando vamos a Él y clamamos a Él para que Él nos ayude a salir adelante, Él lo hace. Pero tenemos que ir dispuestos a someternos a lo que Él nos dice que vamos a hacer. Porque si vamos a Él y no estamos dispuestos a someternos a lo que Él nos va a decir que hagamos, entonces Él puede decirnos todo lo que quiera decirnos acerca de cómo salir adelante, de cómo seguir en nuestra peregrinar por esta tierra complaciéndolo a Él. Pero si no vamos dispuestos a hacer lo que Él nos dice, de nada nos va a servir. Tenemos que ir preparados para que cuando nos pida lo que a nosotros se nos va a ser humanamente imposible hacer, reconozcamos que es solamente al someternos a Él y al poner nuestra fe y esperanza en Él que Él nos va a dar el poder sobrenatural para seguir haciendo. A los discípulos, cuando ellos miraron toda la gente que necesitaba comer, les dijo, ustedes denles de comer. Y empezaron a presentar sus argumentos y por qué no se podía y todo lo demás. Y Él les preguntó finalmente cuánto tienen y ellos le dijeron y les dijo, díganle a todo mundo que se siente.
Alguno de ellos hubiera podido decir, eso va a ayudar de mucho. ¿Sabes qué, Jesús? He visto todo lo que has hecho, no sé cómo lo hayas hecho, pero siéntense y allá con eso, por favor. Ahí nos vemos. Eso ya es lo último. En lugar de decir, tienen razón, no vamos a poder darles de comer a tanta gente, despídanlos como ustedes quieren. Siéntenlos. En grupos de 50, en grupos de 100. Se oye ridículo, ¿no es cierto? Y me imagino que para los discípulos se ha de haber oído ridículo. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Hicieron lo que el Señor les dijo. Y porque hicieron lo que el Señor les dijo, pudieron ver el milagro de la alimentación de los 5,000. No les sirvió de mucho, vamos a ver después, pero pudieron ver el milagro. Así hoy el Señor nos va a hablar a través de su palabra de cosas que debemos hacer como cristianos cuando llegamos a ese punto en nuestro trabajo, en la escuela, en los deportes que jugamos, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, nuestra iglesia. Nos va a decir lo que podemos y debemos hacer para poder seguir adelante, complacerle a Él, tener la fortaleza para poder llevar a cabo la misión que nos ha dado y seguir viajando a través de nuestro peregrinar por esta tierra, dándole gloria y honra a Él. Lo primero que les quiero decir, que sale directamente de la palabra cuando se sientan, como hemos ya mencionado anteriormente, lo primero que tenemos que hacer, nos lo dice 2 Tesalonicenses 3:13, donde Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Así de sencillo. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. No lo que ustedes creen que está bien. No lo que ustedes creen que merece la situación. No lo que ustedes creen que debería suceder. No se cansen de hacer el bien. ¿Cuál bien? El bien del cual nos habla la palabra. El bien que Jesús nos vino a modelar. El bien que nos vino a enseñar y que a través de su Espíritu los apóstoles nos describen dentro de todo lo que son las Escrituras. Y de nuevo la importancia de conocer todas las Escrituras y no versículos de aquí y allá, sino todas las Escrituras. No nos cansemos entonces como cristianos, y note que dice hermanos, porque está hablando a cristianos, no se cansen de hacer el bien. No se cansen de hacer el bien en el trabajo. Lo que les están pidiendo es injusto. Pudiera ser, pero está bien. Es su trabajo. Lo que les está pidiendo en la escuela es demasiado. Pudiera ser, pero está bien y es para bien. Síganlo haciendo. Y así sucesivamente en todas las cosas que hemos estado mencionando. Lo que se les está pidiendo que hagan es bueno. Es para el bien de los demás. Es para el bien de quien se los está pidiendo. Entonces, si es el bien, no se cansen de hacerlo. Eso es lo primero. Pero es que ya no puedo. No, con nuestras propias fuerzas no podemos. Con las fuerzas sobrenaturales del Espíritu Santo de Dios, sí podemos. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dice Pablo, mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Como dice Pablo a los Gálatas, si vivimos según el Espíritu del Espíritu, vamos a recibir la fortaleza y poder que necesitamos para que los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestra vida. Si le damos cabida a la carne, entonces a través de nuestra carne también los frutos de la carne se van a manifestar. La cosa es de qué y en qué estamos viviendo. Entonces, primero, ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. La siguiente lo vemos en Hebreos capítulo 6, comenzando con el versículo 10, y es algo que debemos de recordar siempre. Hebreos 6, versículo 10 dice, porque Dios es justo. Acuérdense de esto siempre, que Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él. Vamos a quedarnos ahí un momento. Si no, lean lo que está abajo, ¿okay? Quédense ahí en hacia Él. Les dije que no lo leyeran, lo están leyendo. Quédense ahí en hacia Él. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él. Ahora, ¿cómo se ha mostrado ese amor hacia Él? Ahora sí, lean lo de abajo. Mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Quédense ahí.
Quédense ahí. ¿Se fijan cómo se muestra nuestro amor hacia Dios? Oh, porque vengo a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo se muestra el amor hacia Dios? Oh, porque leo la Biblia todas las mañanas. ¿Cómo se muestra el amor hacia Dios? Porque oro constantemente. Porque ofrendo. Porque diezmo. Todo eso es importante. Todo eso tiene su lugar. Pero noten de nuevo el versículo 10, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que ustedes han mostrado hacia Él. ¿Cómo han mostrado ese amor? Mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Mediante el servicio a los santos. Ahora, si el amor que tenemos por Dios lo vamos a mostrar mediante el servicio a los santos, si no servimos a los santos, ¿qué quiere decir? ¿Que no amamos a Dios? Digo, si lo uno es correcto y cierto, lo contrario también lo tiene que ser. ¿Sí? Porque si la palabra de Dios me está diciendo que mi amor, el amor que yo he mostrado hacia Dios a través de mi servicio a los santos, Dios es justo y no lo va a olvidar, entonces quiere decir que si no estoy sirviendo a los santos, probablemente no amo a Dios como digo amarlo. Porque el que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice Juan. Mentiroso. Mentiroso. Yo no soy juez y jurado. Yo solamente soy un expositor de la palabra. Y si la palabra va a llevar a cabo su cometido, lo más probable es que ahorita haya quienes están siendo atravesados por la espada de dos filos que es la palabra y está llegando hasta las coyunturas y los huesos y está discerniendo las intenciones de su corazón. Pero es lo que la palabra está diseñada para hacer. Y si lo está haciendo la palabra y lo está sintiendo, entonces hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que está permitiendo, el que está abriendo su corazón para que reciba lo que Él está diciendo ahorita. Sigue diciendo el escritor a los Hebreos en el versículo 11 de Hebreos 6. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. Noten, hasta el fin, para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué está hablando aquí acerca de la fe y la paciencia? Lo que dijimos en 2 Tesalonicenses 3:13, que no nos cansemos de hacer el bien. Seguir adelante, aun cuando estemos cansados, aun cuando sintamos que somos los únicos, aun cuando sintamos que a nadie más le preocupa, que nadie más le importa, que yo soy el único que sufre, yo soy el único que da, yo soy el único que pongo, yo soy el único que hace. Dios no es injusto y Él no se va a olvidar de esa labor de amor que están llevando a cabo. Dios no se va a olvidar del amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos. Tenemos que acordarnos de eso siempre, que el Dios al que estamos sirviendo es justo. Es justo. Y cuando le servimos, cuando le adoramos, cuando nuestro servicio a Él es con todo nuestro corazón y sabiendo que es para Él, Él no se va a olvidar de ello. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, los versículos 9 y 10, de nuevo hablando de esto, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos ¿qué? Si no nos desanimamos. ¿Se encuentra desanimado usted ahorita? ¿Se encuentra completamente desanimado por algo que está sucediendo, por algo que usted está sintiendo, que usted es el único que se está esforzando porque tenga éxito, porque se lleve a cabo, porque pueda hacer lo que usted cree que debe ser? ¿Sabe qué? No se desanime, porque a su tiempo cosechará si no se desanima.
noten el versículo 10. Así que, porque a nuestro tiempo vamos a cosechar si no nos desanimamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien. ¿A quiénes? A todos. Sí, a su patrón. Sí, a sus profesores. Sí, a sus empleados. Sí, a sus hijos. Sí, a su cónyuge. Sí, a sus suegros. Sí, a sus cuñados. Aun cuando le piden y le piden prestado y no le pagan, siga haciéndoles el bien. Siga haciéndoles el bien a todos. Y luego, ¿qué sigue diciendo ahí al final del versículo? Y mayormente a los de quién? A los de la familia de la fe. Considera a la persona que está a su izquierda y derecha como parte de su familia en la fe. Sírvale. Ámelo. Ámela. Supla las necesidades que tiene, espirituales, emocionales. Ore por ella, ore por él. No, pero es que no es de mi familia en la fe, es mi esposo. Es mi papá, es mi mamá, es mi tío, es mi... ¿Sabe qué? Si es cristiano, si es cristiana, es parte de su familia en la fe. Esposos, sepan que antes de ser esposo y esposa, son hermano y hermana en Cristo. Padres, sepan que si sus hijos son cristianos, antes de ser padres e hijos, son hermanos y hermanas en Cristo. Hijos, aunque sus padres les caigan gordos, sepan que si su padre es creyente, si su madre es creyente, son hermanos y hermanas en la fe. Y son parte de la familia, de la fe. Y lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de la palabra es que debemos hacerles el bien según tengamos oportunidad a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se fija usted? Dios no nos da tregua. Dios no está en el cielo y dice, ok, ok. Ahora me doy cuenta por qué te has estado quejando tanto. Es que no había visto por lo que estás pasando. No me daba cuenta de tu sufrimiento. No me daba cuenta de la prueba tan pesada que tú tienes. Y que a los demás, porque los quiero más que a ti, no les he dejado pasar. Dios no está en el cielo pensando eso. ¿Saben que el Señor Jesucristo nos hizo una promesa muy grande antes de irse a sus discípulos y a nosotros a través de ellos? Es una promesa que no tenemos sin duda en un imán puesto en el refrigerador. No tenemos sin duda en algún papelito pegado al espejo del botiquín en el baño. No está enmarcado y puesto en algún lugar en nuestra cómoda para estarla leyendo constantemente. Pero ¿saben qué es una de las promesas que deberíamos de tener en todos esos lugares para acordarnos? ¿Saben cuál es esa promesa? En este mundo tendrán que... Amén. Dense un aplauso, por favor. ¿Saben qué? Memorícensela. Y cuando algo venga a aplicar estrés en su vida porque ya no lo soportan, acuérdense de la promesa. Señor, gracias por tu promesa, porque me lo dijiste de antemano. En este mundo iba a sufrir aflicción. Y si esto es de lo que estabas hablando, Señor, así como recibo todas las otras promesas, recibo esta también. Ahora, por favor, que esta aflicción no vaya a durar mucho, pero la recibo con gozo. Esas promesas también vienen de Dios. Esas promesas también son válidas. Pregúntenle a los hermanos que están sufriendo lo que están sufriendo en Irak, en Siria. Pregúntenle al pastor Said si tienen la oportunidad. Pero siguen adelante.
No tienen otra opción. Nosotros vivimos en un lugar, en una cultura donde tenemos tantas opciones, ¿no es cierto? Consejería, tenemos ¿cómo se dice? Arbitraje entre uno y el otro, podemos ir a la corte, si nos queremos separar por un tiempo para ver qué onda. Tenemos psicólogos y psiquiatras que nos hipnotizan y nos ayudan a encontrar la razón por la cual somos como somos, ¿verdad? Nuestra mamá nos gritó mucho, demandaba mucho de mí. Nuestro padre era muy violento, era muy gritón. El perro que tenía, ¿verdad? Era negro y yo siempre quise uno blanco, ¿verdad? Yo quería uno como Lassie y me trajeron uno como Snoopy, ¿verdad? Odio los gatos y mi mamá siempre le gustaba tener, qué sé yo. Tenemos tantas opciones. ¿Saben qué, mis hermanos y hermanas? Hay mucha gente que no tiene otra opción más que sufrir la aflicción por la que está pasando. Hay que acordarnos de eso. Y cuando nos podemos a pensar en el sufrimiento que podemos tener aquí en la tierra, tenemos que acordarnos de lo que Pablo nos dice también a través de las Escrituras, que comparado con la gloria venidera, las aflicciones por las que estamos pasando ahorita, ¿qué son en realidad? No son nada. Para nosotros parece ser mucho, como a los discípulos, ¿verdad? Que quizás estaban pensando, pero ya es demasiado. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero ¿qué tal? Quizás piense usted, si los que me están afligiendo, los que están causando este problema, los que me están haciendo sentirme así, no son de la familia de la fe. ¿Qué hago entonces, pastor? ¿Qué hago entonces, Carlos? ¿Los puedo tratar como quiera? ¿Les puedo decir de qué se van a morir y hasta dónde se van a ir? ¿Les puedo echar encaradas y les puedo recordar? ¿Les puedo decir que un día Dios los va a castigar y los va a mandar a donde merecen estar por la forma en la que me tratan a mí? ¿Qué hago, pastor Carlos, cuando eso sucede? Por favor, déme algo de su sabiduría. Quisiera decir que hay algo de sabiduría en mí que pudiera ofrecerles, pero con el peligro de decepcionarlos, aunque muchos de ustedes ya me conocen y saben que no la hay. No hay nada de sabiduría que yo pueda ofrecerles para lidiar con el problema. Pero ¿saben quién sí lo tiene? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y les digo, como el apóstol Pablo les dice a los colosenses en Colosenses 3, comenzando con el versículo 23. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. En cualquiera cosa que estén siendo afligidos, en cualquiera cosa que se estén sintiendo como que ya no pueden más, en cualquiera cosa que piensen o que sientan como que ya dieron todo lo que dieron y ya no hay más para dar, en cualquiera cosa en la que sientan como que las fuerzas han llegado a su fin y no pueden seguir haciendo el bien, recuerden que todo lo que hagan deben hacerlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Eso que se les está pidiendo que hagan, si fuera el Señor mismo el que se los estaba pidiendo de aquí de enfrente, ¿cómo lo harían? ¿Qué tanto esfuerzo le pondrían? ¿Qué tanta pasión le pondrían? ¿Qué tanto esmero? ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar cuando el Señor les pide que lo hagan? Y esta pregunta lleva truco, porque ¿saben qué? Es lo que el Señor nos está pidiendo a todos a través de su palabra. Que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no como para la gente. Versículo 24 dice, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo, dice el versículo 25, recibirá el pago del mal que ha hecho, porque ante Dios
¿qué dice ahí? No hay favoritismos. No hay favoritismos. Dios no hace acepción de persona. Inclusive cuando somos sus hijos, a veces la disciplina es un poco más dura que para los incrédulos, ¿no es cierto? Los que hemos tenido que ser disciplinados por el Señor, hemos tenido que clamar a veces como David, Señor, pero ¿por qué aquellos que se la llevan haciendo maldades y haciendo chapuza y diciendo mentiras y ¿por qué a ellos no les pasa lo que a mí me pasa? ¿Saben qué? Porque ellos no son hijos de Dios. Dios al que ama, disciplina. Y a veces la disciplina de Dios puede ser muy fuerte. Entonces el secreto es, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Ahí en la gente pueden incluir a todo mundo. Padre, madre, hijos, hijas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, primos, primas, patrones, patronas, empleados, empleadas, esposo, esposa, etc., etc., etc. Punto. Háganlo como para el Señor. Todo. Ahora, en el versículo 54, han llegado a Genezaret. Y noten lo que sucede inmediatamente. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. ¿Se fijan cómo no hay tregua para el cansado? Estuvieron remando toda la noche, estuvieron luchando contra el viento. El Señor llegó y caminando sobre el agua se subió a la barca. Ni siquiera llegaron a Betsaida. Se fijan que volvieron a Genezaret en lugar de atravesar hasta Betsaida, en donde hubieran desembarcado y quizás hubieran descansado un poco caminando a la ciudad. No, llegaron a Genezaret, que está a la pura orilla del mar. Y en cuanto llegaron ahí, ¿qué sucedió? La gente empezó a llegar de todos lados. Reconocieron a Jesús y empezaron a llevar a todos los enfermos de todos lados. Inclusive los empezaron a llevar en sus lechos, en sus mismas camas, los llevaron. ¿Qué significaba esto para los discípulos? ¿Qué significaba esto para Jesucristo? ¿Descanso? Más trabajo todavía. Más trabajo todavía. ¡Wow! Dios cuando habla de trabajo habla en serio, ¿no es cierto? ¿Saben cuándo vamos a descansar finalmente de todo el trabajo que tenemos que hacer mientras estemos aquí en la tierra? Cuando estemos en su presencia. Una vez que lleguemos a su presencia vamos a poder decir, la hice, llegué, ahora sí. Voy a poder tener el reposo que tanto deseaba. Ahora sí voy a poder descansar de mis cargas. Ahora sí voy a poder dejarlo todo atrás. Ahora sí voy a disfrutar de la presencia física de mi Señor. Sí. Ahora, una de las cosas por las que más criticado era Jesús, ¿saben por qué fue? Una de las cosas por las que más perseguían a Jesús los judíos y los fariseos, ¿saben qué era? Porque aun cuando fuera el día de reposo, Él siempre estaba ministrando, Él siempre estaba sirviendo, Él siempre estaba trabajando, Él siempre estaba buscando hacer el bien. Uy, sanó a este hombre en el día de reposo. ¿Cuál fue la pregunta? Díganme, ¿es bueno hacer el mal o el bien en el día de reposo? ¿Qué le respondieron ellos? Nada, nada. Y siempre anduvieron detrás de él porque trabajaba en el día de reposo, porque hacía cosas que ellos consideraban trabajo en el día del reposo. Pero ¿cuál fue su respuesta a estos que lo criticaban por ello? En Juan capítulo 5, versículo 17 dice, pero Jesús le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿Qué dice el profeta Isaías acerca del Señor Todopoderoso? Él no duerme ni descansa. Él siempre está trabajando.
Él siempre está obrando a favor de su pueblo. ¿Sí? Ahora, noten lo que sucede aquí, ¿ok? Porque este es un ejemplo para nosotros. En cuanto reconocen a Jesús, ¿a dónde se va la gente? A donde está Él. A donde está Jesús. Ahí es a donde va la gente. Y este es un gran ejemplo para nosotros. Yo creo que esta mañana es un llamado a nosotros, ¿sí? Para que cuando nosotros nos reunimos en el nombre de Jesucristo y disfrutamos de su presencia entre nosotros, cuando salimos de este lugar, cuando salimos de la iglesia, cuando salimos de ese lugar en donde nos hemos encontrado con Jesús, lo que nosotros también debemos hacer es testificar de la presencia de Cristo para que la gente sepa en dónde se encuentra Él y para que pueda ir a buscarlo de la misma manera que lo buscaron estas personas. Debemos ser como el hermano Andrés. ¿Se acuerdan de Andrés, el hermano de Pedro? Sí, no, ¿verdad? No se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda de Andrés, el hermano de Pedro? El que vivía allá en la esquina de la casa. No, no es cierto, no es cierto. Pedro tenía un hermano que se llamaba Andrés, ¿ok? Y Andrés, después de que tuvo su encuentro con Cristo, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Fue a decirle a su hermano. En Juan capítulo 1, los versículos 40, la primera parte del 42 dice, Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Noten, fue inmediatamente después de que siguió a Jesús, en el versículo 41, halló primero a Simón su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y entonces lo llevó a Jesús. ¿Saben qué? Ese debe ser nuestro corazón también. Si conocemos a Jesús, si hemos estado en su presencia, si hemos sentido su toque sobrenatural sobre nuestras vidas, si hemos sentido el Espíritu de Dios moverse y movernos a nosotros, ¿saben qué? Es nuestra obligación como Andrés ir y hablar con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, y debemos de hacer todo lo posible por decirles, he hallado al Salvador del mundo y llevarlos a Jesús. Lo hermoso de esto, ¿saben qué es? Que no es nuestra responsabilidad hacerlos que crean. Que no es nuestra responsabilidad hacerlos que acepten. Nuestra responsabilidad es simplemente llevarlos. Y ahí se cumplió nuestro deber. ¿Sí? Tenemos que recordar entonces que porque Jesús muere en nuestro corazón, nosotros no solamente nos encontramos con Él aquí en la iglesia, durante el servicio de adoración, sino que donde quiera que vayamos, debemos de siempre llevar la fragancia de Jesús donde quiera que estamos. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios en 2 de Corintios 2, pero gracias a Dios que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierdan. Para estos somos el olor a muerte, para los que se están perdiendo, que lleva a la muerte. Y para aquellos, los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para una tarea tan importante? Ninguno de nosotros lo estamos, pero porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, podemos ir e invitar y traer a gente a Cristo para que lo reciban. Versículo 56 de Marcos 6 dice, donde quiera que él entraba, hablando de Jesús, ya fuera aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y noten la siguiente frase aquí en este versículo 56. Y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Se acuerdan de aquella mujer de la cual hablamos en Marcos capítulo 5? Que tenía esa hemorragia y que decía, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, yo sé que seré sana. Me pregunto yo si quizás esta mujer no anduvo por todos lados diciendo que Jesús la había sanado de sus hemorragias en cuanto le tocó el borde de su manto.
Me pregunto si no anduvo contando por todos lados lo que le había sucedido a ella y ahora toda esta gente estaba ahí a la orilla del lago de Galilea en Genezaret esperando a Jesús, buscando tan siquiera tocar el borde de su manto para ser sanados. Qué gran testimonio y ejemplo para nosotros acerca de cómo nosotros debemos propagar, comunicar, hablar acerca de las grandes cosas que el Señor ha hecho en nosotros y en nuestra vida, ¿no es cierto? Para que otros puedan también tener la oportunidad de ir a encontrarse con Él. Ahora, quizás no todos podamos tener un testimonio como el de esta mujer, 12 años de hemorragias de sangre, o ser sanados de cáncer, o ser sanados de algún mal en el corazón o algo, pero todos tenemos el testimonio de que Cristo nos ha salvado de las consecuencias de nuestro pecado. Nos ha sanado de la enfermedad que nos debilitaba para no vivir de acuerdo a su voluntad, para no vivir haciendo su voluntad. Y esa enfermedad que nos estaba matando, no solamente física, sino espiritualmente también. Todos tenemos ese testimonio. Entonces, como esta mujer, cuando salgamos de aquí, no salgamos pensando, wow, hoy Jesucristo me habló. Hoy el Espíritu Santo de Dios me habló. Hoy el Espíritu Santo de Dios me reveló algo que no sabía. Cuando salgan de aquí, a la primera persona que encuentren que saben que no conoce a Cristo, díganle, ¿saben qué? Hoy el Señor me habló y quiero decirte lo que me dijo a mí personalmente. Y quiero que tú tengas la oportunidad de conocerlo también. Quiero que tú tengas la oportunidad de estrechar tu mano, tocar su manto y que tú como yo seas sanado. Esta debe ser nuestra oración. Esta debe ser nuestra petición delante del Señor. De que cuando estamos en su presencia podamos, como esta mujer, estirar nuestra mano, tocar su manto, para que cuando salgamos de este lugar nosotros podamos tocar a otros y ellos puedan saber que hemos sido tocados por y que hemos tocado al Señor. Eso es lo que debemos buscar cada vez que venimos. Y eso es lo que debemos hacer cada vez que salimos. Amén.